Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias a Librerías El Sótano por prestarnos su espacio para esta presentación y sobre todo a Mónica Nepote por acompañarnos en esta conversación donde vamos a hablar de el libro más reciente del músico y escritor y artista visual David Byrne. El más reciente en español, porque en inglés acaba de publicar un volumen que se ve maravilloso sobre este espectáculo, como este performance musical que hizo del American Utopia. Pero en español es la más reciente publicación. Yo soy Diego Rabasa, soy uno de los editores de Sexto Piso. Y bueno, Mónica Nepote está aquí por muchas razones, pero la principal y primerísima de ellas es que este libro fue publicado en Sexto Piso gracias a que Mónica hace mucho tiempo me dijo, oye, porque nosotros hemos publicado dos libros previos de David Byrne, Los Diarios de Bicicleta, que es una antología de crónicas realizadas por Byrne aprovechando giras para hacer conciertos, donde llevaba su bicicleta portable y paseaba por distintos países de Europa, de Latinoamérica o ciudades de Estados Unidos y hacía como apreciaciones sobre el paisaje urbano, sobre arquitectura, sobre arte callejero, sobre básicamente la vida en las calles de las ciudades que visitaba. Y después publicamos un libro pues, que es como a medio camino entre teoría musical y un poco como una crónica de su forma de entender la experiencia musical, que se llama Cómo funciona la música. Y Mónica me dijo, oye, ustedes han hecho esos dos libros, ¿conoces esta maravilla del Arboretum? Y yo no tenía ni idea, lo intenté comprar, era como incluso de difícil acceso en Estados Unidos, finalmente lo conseguí y pues me topé así con un universo maravilloso, un objeto increíble del que ya vamos a hablar con calma a lo largo de esta hora, pero bueno, este libro llegó a Sexto Piso única y exclusivamente gracias al buen gusto y la camaradería de la querida Mónica Nepote. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Diego, muchas gracias por invitarme. Yo pensé que se te había olvidado, ¿eh? O sea, que realmente no habías hecho como mucho caso de la sugerencia y ahora me congratulo Yo, de yo, andar de pensé, habladora, ¿no? yo pensé que tu invitación era como una especie también como de prueba de a ver si es cierto que eres editor, porque fue un parto pero Sí. como una gestación de panda de 2 años. O sea, tuvimos que hacer un proceso primero de una traducción que parecía ser mucho más simple de lo que al final era, ¿no? Porque había como mucha sutileza en la conexión que usa Bern de ciertos conceptos y términos que traducidos literalmente al español no funcionaban tan bien. Ya veremos Sí. ahora que abordemos el libro de a qué me refiero. Y sobre todo, pues un drama en la parte visual, ¿no? O sea, porque es un libro que Bern dibujó y escribió en sus cuadernos de notas, y entonces había que como que tratar de reproducir en la mayor medida posible el carácter facsimilar de la edición gringa. Nos tardamos literalmente como 2 años y medio en hacerlo. De hecho, al principio no nos querían vender los derechos porque no tenían los discos. O sea, Bern publica casi todos sus libros con Reservoir Books de Mondadori y este lo publicó con Max Sweeney. Y los compañeros de Max Sweeney son más desastrosos que los de Sexto Piso y habían perdido los originales. Entonces no tenían nada digitalizado. Tuvimos que escanear a muy alta resolución, borrar todos estos y a mano, Daniel Zúñiga, Retrasar. que es el diseñador de Sexto Piso, volver a hacer toda la rotulación. Sí, eso era justo como, bueno, hay varias cosas que decir del libro, ¿no? Y varias presentaciones que se podrían hacer y como siempre, es un tipo de libro que además te ofrece como muchos caminos, porque bueno, obviamente ofrece muchísimas ramificaciones, ¿no? Entonces podemos hablar de él desde muchos lugares y tal cual como cuando estamos ante un árbol, ¿no? Y jugando un poco con una idea que le tomo prestada de otra artista increíble que se llama Kathy Holton, ¿no? Que hizo un diccionario perdón, una tipografía de árboles. Es como, bueno, vamos a mirar como por dónde vamos a empezarlos a subir, ¿no? Entonces vamos a pensar en la rama más corta. Me gustaría como contar un poco cómo lo
lo propone y después me interesa como muchísimo platicar justo de la producción porque es como hacer otro libro, pero del mismo libro. Es como sembrar el árbol, pero el mismo árbol, pero nunca es el mismo, ¿no? Entonces, la metáfora que podría como parecer muy forzada tiene sentido, porque, bueno, porque son Oye, patrones y porque son muchas cosas. ¿qué te parece que también contamos un poco de qué se trata el libro? Porque tú Claro, y yo lo sí, conocemos bien, pero sí, igual la gente que está aquí con sí. nosotros, pero yo estoy seguro que tú lo vas a hacer mejor que yo, porque tú llegaste a ese libro antes que yo y además eres mucho más lúcida y elocuente. Pues les voy a platicar, o sea, yo lo que te puedo contar es, yo este libro lo conocí hace muchos años, lo conocí por una amiga que fue quien me habló de él y quien me lo mostró y a mí me encantó y lo conseguí, o sea, le hice mover cielo, mar y tierra para conseguirlo. Y o sea, arboretum es un término que habla, o sea, significa literalmente una colección de árboles. Pero a diferencia de un herbario, donde tú puedes como tomar hojas y hacer un proceso, prensarlas y pegarlas en cartulinas, pues bueno, es muy complicado tener un muestrario de árboles que no estén fijos o sembrados y que estén como en un espacio más allá de un bosque, porque es un sistema de una convivencia de árboles y una forma de catalogarlos, ¿no? La finalidad de un arboretum es también hacer una investigación científica, digamos. Y este libro me parece súper interesante que se llame así y es tal cual, o sea, una gran parte de lo que vemos aquí son dibujos de árboles, pero también como que el punto de partida, porque el libro abre con un texto explicativo muy breve de David Byrne, ya hacia el final hay un texto mucho más largo que es interesante que esté hasta el final, y bueno, él cuenta cómo son estos como especies de dibujos que él va haciendo como en tiempos muertos, ¿no? En tiempos entre que está desplazándose de un lugar a otro, pues particularmente como todas sabemos, pues David Byrne es músico, entonces en los tiempos muertos de una ciudad a otra, de concierto a concierto, pues él se puso a hacer una serie de dibujos, pero no nada más son como dibujos para pasar el tiempo, aunque sí lo son, pero bueno, la forma en cómo pasa el tiempo David Byrne es muy particular, ¿no? Hay una reseña muy corta y muy linda que hizo esta María Popova, ¿no? Que es una bloguera que a mí me gusta mucho, donde dice que David Byrne es una especie de filósofo visual y eso es bien interesante, ¿no? Porque son esquemas de árboles o son diagramas de Venn, como él dice en el texto que empieza a pensar en los diagramas, pero también son sistemas de relaciones y son como investigaciones, pero también son juegos, pero también es sátira, pero también es una reflexión, pero también son preguntas que se hace, ¿no? Y sobre todo pienso sistemas de relaciones pensando pues en estas redes redes, valga la redundancia, rizomáticas, que son todos estos personajes que pueden ser los árboles, ¿no? Y hay algunos árboles imposibles, como hay relaciones imposibles de sentido en los mismos diagramas, ¿no? No sé si esto está como muy en abstracto y sería como chido desplegar algunas de las páginas, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Yo lo único que añadiría a esta explicación que hiciste, es que es como una especie también de ventana al funcionamiento de su cerebro, ¿no? O sea, como que Sí, normalmente cuando uno ve la obra de un artista, pues ve el resultado final de un proceso, ¿no? De un proceso de conexiones, de pensamientos, de sensaciones y de cosas que fue acumulando a lo largo de un espacio de estudio o de experiencia. Y aquí me da la sensación de que Byrne lo que hace es como mover la cámara a un estadio previo y entonces nos muestra cómo funciona su mente, ¿no? O sea, cómo una cosa como, por ejemplo, la, 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 la la forma en la que podemos entender el ciclo de crecimiento de un niño o el ciclo último de vida de un anciano puede trasladarse a otras, a un primo, a una tía, a una madre, y entonces como pensar en esas mismas estructuras que usamos para pensar para definir una
cierta situación trasladadas a otra, pues generan como resultados completamente distintos. Entonces, a mí me causa con mucha fascinación sentir que es como si pudiéramos levantar la tapa del cerebro al Señor, a este genio maravilloso y asomarnos dentro, ¿no? Sí, además es súper extravagante su cabeza, ¿no? O sea, Mm. por un lado a veces es muy extravagante, por otro lado es como súper escatológico, ¿no? Bueno, sumamente freudiano a ratos, ¿no? Va como que se compra mucho de las versiones de pulsiones primarias, ¿no? Pero también o sea, hay como muchos juegos con la cultura popular, bueno, sobre todo la cultura popular dentro de la cultura gringa, ¿no? Norteamericana. Y nada, en efecto, yo pensaba mi referencia es viejísima, ¿no? Pero pensaba en esta película, la de Quiere ser John Malkovich, ¿no? Cuando entran a la cabeza de Malkovich, donde se encuentran como toda la zona, esos sótanos donde está toda la basura, ¿no? De el bullying, la carrilla que le echaban, los pensamientos puercos, los momentos íntimos, ¿no? De toqueteo del cuerpo. O sea, exacto, aquí te echas un clavado arboretum y te encuentras como esa parte de intimidad, pero con un principio de autoescarnio divertidísimo también, ¿no? Eso, ¿no? Porque se ve como un sentido del humor, digo, va a sonar como un acto de snobismo y de name dropping infame, pero cuando vino 2 veces a presentar el libro, los 2 libros anteriores que publicamos y lo conocimos, y es muy poco y a veces muy reservado, habla muy poco, pero es muy chistoso, que tiene como de repente unas apreciaciones deslumbrantes, como sobre la fachada de un edificio y el origen arquitectónico de lo que acaba de ver, o el humor más infantil sobre el pedo que escuchó que se tiró el de la mesa de atrás, ¿no? O sea, como que tiene esos amplitud de registros de lo hiperculto a lo infantil, así muy chistoso. Y creo que eso en este libro se ve como, ¿no? Como la plasticidad y esa como amplitud de registros. Pero yo creo que es buena idea lo que sugieres de mostrar Sí. algunos pasajes. Y también decir que si alguien quiere en algún momento participar en esta conversación, no esperemos hasta el final, sino que en el momento que quieran, pregunten algo y lo comentamos aquí. A mí me gusta, bueno, lo decía, ¿no? Que no quiero decir, bueno, la estructura de este libro es tan interesante, o sea, pero sí hay una cosa ahí como una propuesta que es muy simpática, porque van todo, bueno, tiene una pequeña introducción que nada más cuenta de esta cuestión como muy anecdótica, vienen todos los diagramas, que son como 90 diagramas, y digo diagramas porque algunos son diagramas, otros son mapas mentales, otros son árboles tal cual, ¿no? Y cada uno funciona distinto, aunque hay constantes, ¿no? En los árboles creo que es como muy notable la parte raíz y copas o ramas, y en esta como relación entre el subterfugio y lo que se ve, ¿no? Entonces, hay mucho amor, hay mucho sexo, hay mucha crítica al corporativismo y al tema como de consumo también. Hay muchos guiños a la música, desde luego. Y hay como unos diagramas que me gustan mucho, como los circulares, ¿no? Que hay uno en específico donde dice como el no es no, pero luego es un sí, siempre mejor si es un sí, y cómo va jugando con eso, con todas las expresiones. Hay mucho lenguaje, pues, ¿no? O sea, como expresiones de lenguaje donde una cosa vive dentro de la ambigüedad, ¿no? Y sus títulos son muy simpáticos, ¿no? O sea, así nada más como buscando, bueno, y justo abro en donde no hay nada de juego, ¿no? Como el origen de las especies, que bueno, by the way, es un diagrama que me gusta mucho, y aunque es muy clásico, pero la de gestión del tiempo, por ejemplo, pues es como simpático, o qué sé yo, ¿no? Sistemas de organización nocturna, nada más, mientras no sé si se están viendo, porque ya Ahora mismo no. Ah, bueno, ok. Es que como nunca sabes si lo que ves es lo que ves o qué es un Ah, poco lo que pasa aquí, ¿no? Lo exacto. que ves, eso es parte de la propuesta del libro, ¿no? Lo que ves en el árbol, o sea, la copa, las ramas, es lo que ves, pero lo que está en la raíz
es lo que está empujando eso que está acá, y a veces no es lo más agradable lo que está O a oculto. veces es como el yang, ¿no? O sea, como Sí, de exacto. emociones virtuosas contra emociones, anquilosantes. Sí, o con traumas de la infancia, o con pestilencias, ¿no? Ujú. Hay unos muy obvios, por ejemplo, o sea, este diagrama que tiene de por qué comemos lo que comemos, que también es como muy divertido, como que me hizo pensar mucho como en la mala fama que tenían hasta hace algunos años el mundo fungi, ¿no? Donde los hongos eran como, y eso lo dice Gordon Wasson, ¿no? Que las culturas eran o antihongos, o había como fobia hacia los hongos, o furor por los hongos. Y entonces, digo, lo pensé porque habla del queso con hongos, ¿no? O el sabor de la cerveza, que también es una levadura, o sea, la cerveza es producto de un hongo. En fin, aunque él se queda propiamente en lo vegetal, digamos. Hay otra conversación que eso me gustaría mucho que tú compartieras cómo lo ves, ¿no? Porque hay mucha conversación científica, y digo, yo sé que tú tienes una formación más cercana a las ciencias, entonces Bueno, la tuve hace muchos años, pero ya ya no. se te olvidó. Exacto. Pero sí, o sea, pero yo diría que es como pseudociencia, ¿no? O sea, que es como muy divertido, que parte de ciertas premisas y de repente aplica como un método científico, un método de digresión lógico platónico y socrático, perdón, y llega a quién sabe dónde, porque es como, o sea, como la estructura de los sofismas, ¿no? Si partes de una premisa falsa, en el desarrollo llegarás a una conclusión, quién sabe de dónde. Y creo que eso es como que juega mucho con los sistemas de pensamiento, no sé, con el sistema de pensamiento científico, con el artístico, los entrecruza, los pone en los lugares más, pues como impensables que podríamos concebir. ¿Quieres que mostremos algunos? ¿Tú Pues quieres mostrar yo algunos o quieres? tengo muchos papelitos puestos que luego me di cuenta que estaba haciendo algo que no tenía sentido, porque casi marco todo el libro, ¿no? Entonces, a ver, Dime por uno y yo ejemplo, lo pongo en pantalla. sí, a ver, déjame pensar uno que esté, bueno, no pensar, a ver qué me encuentro, ¿no? A ver, por ejemplo, el 44, que es la gestión del tiempo, ¿no? Y que eso lo estuve jugando ahorita cuando invitaba desde mis redes, ¿no? Que dice, que el texto dice, que esto me faltaba, ¿no? De decir, tú abres el libro, recorres el libro, lees su invitación, empiezas a ver los diagramas, te empiezas a reír o los empiezas a ver, es muy encantador el tema del trazo, no por el trazo mismo, sino por el sistema de formas que va proponiendo, ¿no? Y además es un libro que todo el tiempo se está moviendo, es un libro muy activo porque para percibirlo, para percibir todo este diagrama y toda esa locura, tienes que girarlo, y entonces eso hace una invitación al cuerpo también como a entrar en ese juego, y eso es interesante porque el cuerpo está desde luego súper presente en todo lo que propone. ¿Están viendo Y en pantalla o no? Sí, ¿verdad? sí, ahí sí, ahora sí yo, bueno, creo que ya se ve. Sí. Entonces, ¿El 40 y eh, qué? ¿Sí? el 44. Y al final hay una parte que es una separata, que eso sería como también interesante hablar, donde él elige algunos de sus diagramas y comparte. Y ahí te das cuenta que hay como una relación como mucho más profunda de investigación, de lecturas y de juegos, ¿no? Y de relaciones. Entonces, bueno, tenemos en la gestión del tiempo está, ¿no? Este es como lo que vemos, esa parte del árbol que además es muy divertido que esté punteado, ¿no? Y todo es como muy serio, ¿no? Bueno, no muy serio, porque las promesas incumplidas es algo muy serio, pero los encuentros casuales, enamoramientos repentinos, tal. Y abajo tienes como vacaciones, licencias, sabáticos, ¿no? Puentes, días libres, tal. Y su texto, y yo creo que esto nada más sería como la única propuesta que haría de leer algo como para que ¿Sí? se den una idea, No, dale, dale. porque si no vamos a leer todo. Dice, necesitamos vacaciones de nuestra rutina para poder hacerla soportable. Sabemos que el ritual de no hacer nada resulta fundamental, pero ¿y si lo llevamos más allá? ¿Qué ocurre si buscamos intencionalmente interludios improductivos y despilfarro? ¿Sería eso aún mejor?
podrían conducirnos a una vida más productiva, podría ser deseable incrementar la probabilidad de accidentes que albergan y alientan intuiciones inesperadas y nuevos vislumbres. ¿Qué ocurre si introducimos el caos en nuestras vidas, sabiendo que esto quizá incrementaría la posibilidad de un hallazgo creativo? Entonces, es como tal, o sea, me gusta y creo que este diagrama, o sea, este árbol, pues, es fundamental. A veces le digo diagramas porque sí hay diagramas y a veces, pues, es el árbol que es un diagrama, pero es algo más orgánico en su forma. Entonces, eso me parece fundamental porque finalmente es lo que le da como toda la explicación al libro, ¿no? O sea, es un libro aparentemente hecho como un pasatiempo y hay muchas preguntas importantes o, pues, no sé, observaciones del mundo o estatus de las cosas, ¿no? En ese sentido, entiendo por qué la María Popova habla de, pues, este aspecto como filosófico, ¿no? El filósofo visual le dice, El ¿no? filósofo Pero visual, sí. está muy chido cómo está concebido la arquitectura del libro, porque así como lo están viendo aquí, está en la versión impresa, es decir, cada página impar, cada página par, tiene una página en blanco y el título, digamos, del árbol en cuestión abajo. Y si quieres ver la explicación, tienes que ir al final a la separata que se despliega como en un formato de acordeón, pero lo primero que te sugiere es una experiencia de lectura que no pasa por sesgar como a partir del punto desde donde él concibió el árbol, ¿no? Sino que primero te enfrentes a él, veas qué te despierta y después, si quieres, puedes ver cuál fue el origen de la idea que había ahí detrás, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, de cuando el buen amor va mal, Sí, que es muy curioso porque está en la parte de, digamos, de la superficie de un árbol, que es lo visible y que es lo que podríamos asociar más con cierto ánimo de vitalidad. Pues está malentender, llorar. Mira, aquí hay un borrón para que veas. ajá, sí, y ahí también hay como una sobreescritura en quejarse, ¿no? Malentender, llorar, quejarse, enfurruñarse, renegar, ignorar, gritar, discutir, como todos hemos vivido, yo creo, eso, ¿no? Ese amor que empieza maravilloso y de repente se convierte en todo esto y en las raíces está aquello que olvidamos, ¿no? Hacer como reír, Sí, acariciar, empatizar, amar, abrazar, entender, besar, hablar, mirar, ¿no? sí. Este, Esta, a ver, regrésate al 27, que es la inspiración física, que ajá, ese es uno de los muy divertidos, por ejemplo, ¿no? Porque, y ese también como trabajo de traducción me parece interesante, ¿no? a ver, Porque ya verás cuál es uno de, inspiración física, aquí está. ¿no? Entonces tenemos esta parte, la parte visible, pues es muy, es como muy intelectual, ¿no? Así, lingüística, composición de canciones, semántica, etimología, endocrinología. Ya empieza ahí a meter estas cosas, así como que dices, perdón, ¿no? Empirismo, psicología. Y si nos vamos a la parte, vamos de abajo, vamos a ver dónde entra la endocrinología, ¿no? Cantar Oaxaca, que me parece, me dio mucha risa, vomitar en Technicolor, ¿no? Echar la papilla, potar, devolver tropezones, vomitar, o sea, todas, guacarear, ¿no? Regurgitar. Todo Y, esto que es, pues, ¿qué? y además había que hacerlo en como, o sea, como que hay veces que en Sexto Piso, sobre todo en los libros de ficción, hacemos una edición para nuestra filial española y una edición para nuestra casa matriz mexicana. Pero pues en este libro era imposible porque había sido carísimo, entonces pues había que encontrar como expresiones vernáculas que representaran ambos territorios. Entonces pues tienes en la misma página Cantar Oaxaca, que Sí. cualquier persona nacida en este país comprenderá, pero tienes Llamar a Hugo. ¿Qué coño es Llamar a Hugo? Pues según entiendo, los españoles así llaman en una expresión como muy coloquial al vómito, A ¿no? mí sí me sonaba familiar, hasta Así, tengo llamar a una Hugo. voz especial para decirlo, pero no la voy a hacer aquí. No, pero potar, por ejemplo, yo a eso sí, ese verbo nunca, ¿no? Lo había, pero Claro. y mira, estás respondiendo a una pregunta que nos manda Livia Brenda, hola Livia Brenda, ¿no? Que justo, ¿no? De si la traducción es castiza o mexicana, pues es este entrecruce, ¿no? Sí, o sea, sí, en algunos casos funciona mejor que en otros, pero la traducción la hizo una chica española, Ollana Iglesias, pero
que vivió en México muchos años, que estaba en México cuando hizo la traducción de este libro, y sobre todo nosotros trabajamos mucho en tratar como de equilibrar los términos y los conceptos, ¿no? ¿Qué otro quieres que veamos, A ver, Nicole? sí, es que estoy buscando. Hay unas ondas que se ¿Sabes qué llaman, estaría? ¿no? Sí. Nubes psicosexuales. Eso está increíble, porque son todos los nombres de las nubes, ¿no? Con esta nomenclatura que hizo un señor inglés por ahí, no me acuerdo si es que siglo XVIII, no sé, no me acuerdo. Pero, y que además es un señor, o sea, es un personaje en específico que ahorita por supuesto no me acuerdo, pero pues son todos, ¿no? Cúmulo, Sirrio, ay, no me acuerdo los otros. Nube orográfica, nube mastodóntica, Sí, cúmulo, nimbo, estrato y sí, el cirro. limbo. Y entonces, y acá, ¿no? Del otro lado, a ver, dame el número mejor y lo busco en mi, porque no lo veo, 28, 28. ¿no? Entonces, este, sí, y del otro, o sea, sexismo, nanismo, fetichismo, masoquismo, feminismo, romanticismo, fascismo, ¿no? Y es, pues tal cual, bueno, las nubes psicosexuales. Ahora, si tú quieres, puedes leer lo que él te propone. A mí me gustó leerlo, aunque a veces los diagramas me caían bien o mal, o los dibujos me caían bien o mal según lo que él me decía. Entonces, como que de repente decía, ay, mejor no lo hubiera leído, ¿no? Pero la verdad es que ese es también como otra forma de hacer este gesto de abrir su cabecita, ¿no? Y asomerte y ver un montón de referencias que son como muy divertidas también, ¿no? Pero me gusta esto porque nos da la idea, ¿no? Tenemos esos árboles orgánicos y al mismo tiempo estos juegos con los diagramas tan... Ajá, o sea que realmente cabe todo, o sea, lo que sigue, ¿no? El que sigue, moralmente repugnante. Y hay Sí, como un diagrama de Ben ahí extraño. sí, sí, rarísimo. Que a mí esos diagramas me gustan mucho y las dos o tres Claro. cintas Moebius también me gustan mucho, ¿no? Ajá. A ver, hay una cinta, mira, pero por ejemplo, luego hay estos como muy hermosos, ¿no? O sea, como si bosquejos de árboles así como muy finos, el volverse inmaterial, el del 30. Sí, que ese está relacionado con otro también, ¿no? Hay como dos o tres que tienen relaciones entre sí. Y Y es sí, muy, este es súper lindo. muy curioso, además, o sea, empieza en la parte visible, medias, bragas, ropa interior, lágrimas, conjuros, cánticos, invocaciones, promesas, canciones, deseos, plegarias, joyas, calcetines, condones. Y Y acá las también. raíces son tener relaciones, enrollarse, echar un polvo, hacerlo, coger, encamarse, acostarse, hacer el amor. Sí, y nada, aquí también habla de, o sea, justo en su texto, ¿no? O sea, habla de todo, de lo mismo, de lo que olvidamos y lo que tenemos también como presente en estas cosas. Dice, en la estela del sexo quedan dispersados canciones, calcetines y anhelos, y mientras se recogen los calcetines y la ropa interior que se lanza al canasto, lo que paradójicamente permanece accesible por más tiempo es lo más inmaterial, ¿no? Entonces es bien bonito como está, también ese apunte lo decía María Popova en su entrada de blog y tiene mucha razón. A veces muchos de los dibujos o de los diagramas son muy concretos y muy hablan de cosas muy materiales y muy palpables, ¿no? Y otros son una abstracción que está representada en este diagrama. Y ese ir y venir de ese mundo de ideas a un mundo material de degradación es como, pues eso, o sea, es esa puerta de entrada a cómo esas cosas de las que nos queremos alejar de repente o de las que cierta cultura quiere dejar como muy de lado, pues están ahí y forman parte de tus identidades, como los pedos, ¿no? Oye, y dime una cosa, bueno, aquí encontré una cinta de Moebius que Uh podemos -huh, ver si quieres antes de que te haga una pregunta sobre como distintos tipos de escrituras, que yo sé que es un tema que tú uh -huh. llevas muchos años trabajando y explorando y que trata como de sacar de la convención, pues, como de la sintaxis del libro como lo conocemos o de la escritura como la conocemos, el universo de la palabra, ¿no? Pero antes, si quieres, veamos la cinta de Moebius, de Volar a Ciegas, Uh -huh. y luego me cuentas un poco sobre este tema de las escrituras automáticas y otras formas de escritura. Mira, o sea, como es muy, a mí me gustan mucho también estas porque van como
trazando conexiones que de poco a poco llevan una idea a un sitio muy distante del punto de partida, ¿no? O sea, teorías, estimaciones, ocurrencias, conjeturas, suposiciones, presentimientos, sospechas, presunciones, posibilidades, vibras, intuiciones, corazonadas, cálculos, especulaciones, suposiciones. Y entonces nos damos cuenta que terminan teorías y suposiciones siendo como los dos extremos que se tocan, ¿no? De esta cinta de Moebius en El volar a ciegas de David Rand. Y que entra en esta otra zona como de lo impalpable y lo no, o sea, este tipo de pensamiento más cercano al pensamiento mágico, como puede ser lo relacionado con corazonada, sexto sentido, que no tendría cabida en esta cuestión como de la elaboración de teorías o conjeturas o argumentaciones, ¿no? Entonces, ese viaje siempre es interesante. Tiene otro, antes de entrar a la pregunta que haces, que está ahí adelantito, el 53, que es un círculo, ¿no? Bueno, una forma, es ovoide, pero vaya, es este ciclo que está como interesante porque lo toma o sea, habla de adjetivos y habla de los adjetivos que se usan para calificar los vinos, ¿no? Entonces hace todo este recorrido pero empieza, o sea, arriba en el que encontramos el estúpido y cómo se va a lo más ligero, rosa, más lleno, más redondo, más robusto, más complejo, más gratificante, profundo, ponerse serio, más denso, más rico, con matices, transparente, despreocupado, relajado, que son las características o las cualidades de un vino descrito por lenguaje, se convierte, o sea, teniendo como lejos el referente, se convierte en un sistema de lectura, ¿no? Entonces, nada, eso creo que también tiene como las lecturas invisibles con el referente o con el referente, ¿no? Ahora sí, pues yo creo que no sé cómo responder a lo que dices, pero o sea, es como esta escritura fuera de los sitios de la escritura, no sé si decir canónica, o sea, a ver, hay una pregunta súper interesante que una vez le escuché a una teórica o a una chava que se dedicaba a estudiar literaturas digitales, ¿no? Y donde de repente en lo que se sale del libro inquieta mucho porque no tiene esta materialidad de doble página, se le cuestiona si es literatura o no, etcétera, etcétera. Pero de repente ella hizo la gran pregunta que, bueno, ¿en dónde está el texto, no? O sea, ¿qué es el texto y qué entendemos por texto y en dónde está el texto? Entonces, a mí eso me abre muchas posibilidades como para pensar que el texto tiene muchas formas de ser texto, desde luego, ¿no? Y a veces la escritura usa o no usa el texto. Y yo pienso que un buen ejemplo está puesto en este libro porque hay en estos espacios y en estas formas que están sugeridas de alguna manera, aunque no exactamente como caligramáticas, o sea, no son caligramas, pero podría ser una escritura que apunta hacia lo caligramático. Hay escritura en sí también, ¿no? Porque importa mucho si tenemos en el libro hay una interfaz doble página, aquí tenemos, además de la doble página, esta otra interfaz que es la línea de horizonte, que nos da un plano y otro plano. Y ahí hay también como un sistema de relaciones y de apariciones y un texto invisible que dice, ¿no? Que se narra, pues. Y no sé si eso va más o menos por ahí por lo que... Sí, o sea, lo que pienso también es como que evidentemente pues las nuevas formas de escribir, o sea, como de entender la forma discursiva de un texto, que no tiene que ser en una página diagramada, como la caja de un libro como lo conocemos, pues también nos combinan como a nuevas formas de leer, ¿no? Y eso de alguna forma, no sé, o sea, siento yo que la literatura no deja de ser un arte que tiende hacia el conservadurismo, ¿no? O sea, que por supuesto tiene sus muy notables variaciones y experimentaciones y ha tenido como múltiples vanguardias, pero que en cierto sentido
su mecanismo de producción, qué palabra tan fea, tiende hacia una forma específica de decantarse, cosa que no pasa en las artes plásticas o que no pasa en el cine o que no pasa en la música, ¿no? Que pueden llegar a tener como amplitudes mucho más diversas. Y creo que estas formas de escritura pues experimentales precisamente como que nos ayudan a hacer como conexiones semánticas que puedan llevarnos a nuevos territorios, ¿no? O sea, no sé, creo que divagué un poco, pero a mí me interesa mucho encontrar estas otras escrituras, ¿no? Que nos Sí, ayudan a generar otras formas de leer. a veces nos recuerdan algo que ahora sí que estaba ahí antes, ¿no? Es decir, si tú ves, por ejemplo, no sé, los diagramas de Ramón Llull, ¿no? Que es bueno, fue un sabio medieval que pensó máquinas del lenguaje y que hizo como un sistema de circunferencias o sea, lo diagramático ha estado y está ahí. Creo que a veces este tipo de propuestas lo que hace es recordarnos que, por ejemplo, la escritura también es visual, porque se nos olvida, y realmente es algo que se nos olvida que estamos leyendo formas, o sea, que las letras, que las grafías tienen un peso visual. Bueno, si tenemos como todos los sentidos acomodados como los tenemos para leer de esa forma, ¿no? Si tenemos alguna característica física que nos impide leer, pues obviamente la forma en cómo vamos es a través de otro sistema de lenguaje y de codificación. Pero creo que algo como súper importante es que estamos hablando de códigos que están hechos como para ser descifrados, bueno, primero para estructurarse y después para ser descifrados, ¿no? Codificados y decodificados. Y en eso, pues hay niveles de lectura, pues, ¿no? O sea, podemos, y creo que eso es lo que justo hacen muchos artistas desde lo visual, o estos artistas raros como David Byrne, y digo raros poniendo unas comillas, ¿no? Porque son artistas que siempre están como tienen como muchos pies y están puestos en distintas prácticas, ¿no? Porque hace música, pero también es un tipo que está haciendo pensamiento, porque escribe, porque sin duda escribe no solo las letras de sus canciones, sino también, y piensa a través de sus canciones, ¿no? Sino que también escribe libros, pero también usa las grafías y las formas, y a mí pienso en él y pienso, por ejemplo, en otra artista que me gusta mucho, ¿no? Que es Laurie Anderson. Y bueno, en esta forma como muy, transdisciplinaria que tienen como pero, o sea, a ver, me interrumpo porque digo, para mí todo es escritura, ¿no? Entonces, esta forma transdisciplinaria de subrayar que la escritura es muchas cosas. O sea, que la escritura no nada más es el texto, que también es el lugar que ocupa el texto en el espacio, que también es ese espacio que queda de repente en blanco, que también es esa línea que hace una serie de asociaciones. Y bueno, también en los diagramas, por ejemplo, pienso en otra artista, escritora mexicana como Verónica Gerber, que trabaja mucho con diagramas igual, ¿no? Pero también pienso, de Verónica me voy hacia Felgueres, que también pensaba estas máquinas, y creo que todas estas zonas están emparentadas, ¿no? Y que bueno, que es un tipo de práctica y es un tipo de trabajo de escritura que a mí me encanta, me vuela la cabeza, justo porque no es esta como cosa más como lo más común que ves, pero también es lo que está afuera, lo que está al margen, no es exactamente lo que está reportado en los periódicos, no es exactamente lo que ve la academia, no es, en fin, está como en otros lugares. Sí, totalmente, ¿no? Y creo que justamente hace esto, ¿no? Que te obliga a pensar en situaciones que das por sentado, como el asunto de que la lectura es una especie o sea, que entra a través de la, como transfiguración de símbolos en sentido, ¿no? Pensamos que las letras, están, o sea, como que separamos el aspecto visual de una letra Ajá. de su propiedad como gramática.
Sí, sí, como que solamente tiene significado por lo que dice y no por cómo se ve. O sea, es como algo así, ¿no? Y Ujú. vaya, o sea, Malarmé es así trabajó, es decir, nos hizo como nos enfatizó que las letras también tienen espacio, tienen peso, tienen materialidad, y bueno, ya ni para qué decir lo que hicieron los brasileños, ¿no? Los concretos y demás, Pues, bueno, pero, ajá, bueno, yo no sé espero que no sea completamente de hueva y anticlimático, pero creo que vale la pena eh, si leer como el textito, el por qué. No sé si sea un poco largo, pero si crees que no es increíblemente de hueva, creo que vale la pena porque ya que vimos un poco de qué se trata esto, pues es interesante sí, como de dónde surge, ¿no? sí, Eh, bueno, ¿te lo echas tú? pues sí, me lo he hecho ya y ni modo que me diga, sí está de hueva, ¿no? O sea, Claro, no, bueno, ya- no, no voy a contra, no, a ver si nos da tiempo de que, no sé, o sea, hay una parte como interesante para, pero yo digo, ya la abordamos, ¿no? Como todo el montaje y me encanta esta anécdota de los archivos perdidos porque, no, sí, fue un dramón, o sea, de hecho, o sea, la primera respuesta de Brenner fue no. Oye, ¿qué hoy qué nos publicaste este libro? No, coma, thanks. Punto. sí, Bueno, gracias. Pero pues como que somos bastante más necios de lo que el señor Byrne imaginaba, y entonces hablábamos con los editores de Max y dijimos, ¿pero por qué no? No, porque es un libro eh, que es una consecuencia de un proceso, ¿no? Es decir, no es que no tiene un carácter reproductivo tan sencillo, en tanto que es una reproducción facsimilar. Bueno, pero se puede hacer, o sea, se puede reproducir la caligrafía, etcétera, etcétera. No, que sí, que no, que sí. Bueno, sí, pero te tengo una mala noticia, no tenemos nada. Entonces era muy complicado sí. tener los árboles sin los rótulos. Sí, porque sin, porque de otra manera tenían los archivos, pues solamente haces, bueno, no solamente, o sea, haces el montaje, ya está el trazo, ¿no? Y, Ajá, exacto. Entonces, primero pasamos por eso, como por fotografiar y borrar rótulos, pero se notaba mucho porque el color del papel, como lo fotografiamos, se notaba. Entonces optamos por redibujar todo. Y está todo redibujado, pero pues tratando de conservar en un espíritu como de buena traducción, como conservar el espíritu de lo original, pero también adaptándolo a la nueva lengua. Bueno, leo esto sí, vea el porqué. y nos quedan unos minutos después para lo que queramos. ¿Por qué? ¿Qué son estos dibujos? ¿Por qué los hice? ¿Serán interesantes para alguien más? ¿Servirán de algo? ¿Tienen por qué ser útiles? Bien, creo que son muchas cosas. Falsa ciencia, escritura automática, autoanálisis, sátira y quizá hasta un intento serio de encontrar conexiones donde no se creía que las hubiera. Además de ser una excusa para dibujar diagramas y figuras de plantas. Estos dibujos comenzaron hace unos cuantos años como instrucciones para mí mismo en un pequeño cuaderno. Dibuja un árbol evolutivo del placer. O dibuja un diagrama de Venn sobre relaciones, por ejemplo. Órdenes a mí mismo para realizar mapas mentales de territorios imaginarios, que se acumularon durante unos cuantos años hasta que el impulso se agotó. Quizá era una suerte de terapia personal que permitía a mi mano decir lo que la voz no podía. Lógica irracional. He oído que así llaman a la aplicación del rigor y la forma de la lógica científica a premisas irracionales. Proceder cuidadosa y deliberadamente desde el sinsentido sin inmutarse para a menudo llegar a un nuevo tipo de sentido. Pero ¿cómo puede el sinsentido emerger como sentido? No importa cuán enrevesado o retorcido sea, siempre será sin sentido, ¿o no? Creo que muchas premisas científicas irracionales son, para empezar, irracionales, que el objeto de muchas investigaciones científicas y académicas no es, en el fondo, sino la justificación elaborada del deseo, el prejuicio, el capricho y la gloria. Siento que hasta cierto punto, las áreas del pensamiento racional de nuestro cerebro son motores de suprarracionalización. Nos ofrecen los medios y las excusas para nuestros impulsos más animales. Nos permiten justificarlos primero ante nosotros mismos y luego ante los demás. La esperanza de que surgirá una solución matemática única como explicación de la naturaleza
está tan basada en la fe como el diseño inteligente, dice Leonard Susskind, inventor de la teoría de cuerdas. Esta no puede ser una perspectiva muy optimista sobre la inteligencia, pero incluso, visto con cinismo, el resultado de años de actividad cerebral ha producido mucha belleza, placer y, en fin, cosas magníficas. Hoy, yendo en tren con mi hija, vimos en mi ordenador portátil un documental de naturaleza que mostraba criaturas abismales capturadas en la oscuridad del océano gracias al resplandor de los sumergibles. Algunas de ellas nunca habían sido avistadas antes, y ni siquiera cabía pensar en la posibilidad de su existencia. Entes que arrojan fuegos artificiales a tiempo retardado, cosas que viven más allá donde la vida se creía imposible, lagos submarinos, un pez sobre una especie de tallo marino. Mi hija y yo estuvimos de acuerdo en que si la cámara no los hubiera grabado, nos habrían parecido seres absurdos, imaginarios e increíbles. Así que extrapolando de la madre naturaleza, si se puede dibujar una relación, es posible que exista. El mundo sigue abriéndose, mostrándose, y justo cuando esperamos que se cierre, como si fuera una caja razonable y sellada, nos revela algo completamente asombroso. De hecho, el resultado de la ciencia, y posiblemente su aspiración no reconocida, sea llegar a saber cuánto es lo que no sabemos, más que describir lo que creemos conocer. Al fin y al cabo, probablemente no estemos seguros de saber ni siquiera lo que creemos conocer. Si podemos hacernos una idea de lo que no sabemos, al menos no incurriremos en la arrogancia de pensar que sabemos algo sobre ello. La tarea de la ciencia es cartografiar nuestra ignorancia. Bueno, creo que ya me sigo, queda poquito. Algunas de las tipologías en que me he inspirado, descripciones de vinos, bares y clubes nocturnos de East Village, maquinaria bélica medieval, resultarán probablemente oscuras. Por ello, he escrito algunos párrafos que pueden dar una pista de aquellos a los que estos nombres, clasificaciones, tipografías y categorías se refieren. Explicaciones que pueden tanto iluminar mis intenciones como resultar molestas al lector. En su libro Everything That Rises, A Book of Convergences, Lawrence Weschler comienza preguntándose de dónde proceden estas conexiones. Se pregunta si las similitudes en las ramificaciones estructurales de las neuronas, árboles y genealogías significan que tenemos una predisposición a hacer que las cosas se encajen en estas estructuras. ¿Vemos aquello que somos? ¿Es ese tanto el límite como la forma de nuestras percepciones? ¿Descartamos, por ende, otros modos de esquematizar y organizar? Y si es así, ¿cómo evoluciona un patrón estructural hasta convertirse en una forma de ver y pensar? Creo que estas conexiones van incluso más allá. He visto fotos periodísticas recientes que, involuntariamente, imitan Carballos, otras que son calcos de Star Wars, y actitudes corporales idénticas a las de las loas del vudú o las esculturas de la Grecia clásica. Las posturas, poses y perspectivas son recurrentes, se repiten una y otra vez, como si los arquetipos de Jung, personajes, relaciones e historias integrados en nuestros pensamientos, inconscientemente, nos surgieran no solo a etiquetar psicológicamente situaciones y relaciones, sino también a gravitar hacia ciertas imágenes y ángulos específicos al seleccionar imágenes. Hay un editor de imágenes en nuestra cabeza. No creo que todo fotoperiodista, por ejemplo, tenga un recuerdo infantil del arte clásico que vio en una excursión escolar y que le sirva como referente inconsciente, aunque para algunos quizás así sea. Creo más bien que tanto el fotoperiodista como el artista clásico se nutren de las mismas fuentes internas. Aquí radica sin duda el diseño inteligente. Con ello no me refiero a una lejana inteligencia divina, hablo de las propias estructuras mentales, esos árboles y ramas que nos predisponen a ver las cosas de ciertos modos, resultado de la evolución a lo largo de millones de años y que se autorreplican y son inteligentes. Aquí estoy, lápiz en mano, tanteando en la oscuridad. Esperen, ¿es acaso un lápiz o una linterna? Eso es, el lápiz es una linterna que ilumina apenas una pequeña parte de esa mencionada inteligencia, quizá apenas lo suficiente para que todo sea engañoso. Pero las piezas del rompecabezas somos nosotros. Podemos reconocer partes familiares de nuestro ser, lo cual las vuelve aterradoras, fascinantes y adorables. David Byrne, Manila y San Francisco, 2005. Yo no sé de dónde saqué que lo había hecho en los viajes en tren. Creo que hice una fábula a partir de lo que dice que va en el tren con la hija, pero... No, esa anécdota es de otro libro nuestro, que es el de la canción de la bolsa para el mareo de Nick Cave, que escribió en... Pero esa es escritura, o sea, yo pensaba propiamente en diagramas o hice una fusión ahí de todo. Y mira que acababa de pasar por el texto, pero no sé, me salió eso. Pero bueno, son las narrativas que hace. Qué hermosa concepción, ¿no? O sea, como de tratar de como de rehuir
a los patrones de pensamiento que son programáticos y los mismos y los mismos y los mismos. O sea, la única aspiración fundamental de cambio que podemos tener es pues, pensar distinto, de manera distinta ante los mismos escenarios, ¿no? Porque no todos somos David Byrne y podemos viajar por el mundo, ni somos cirqueros, ni somos nómadas itinerantes. O sea, la mayoría de nosotros somos seres muy rutinarios y la única experiencia de transformación a la que podemos aspirar es poder ver lo mismo desde otros lugares, ¿no? Y me llama muchísimo la atención cómo decide hacerlo como haz un esquema de tal. O sea, a mí me parece como ejercicio increíble, ¿no? Porque si hay algo para romper el esquema, dibuja un esquema. Y eso me parece como un punto de partida, es más como metodología, bien interesante como para poner en práctica, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, pues, o sea, para nosotros fue un reto enorme, pero también una experiencia fascinante porque pues el proceso lento y demorado de edición y producción del libro pues nos hizo como clavarnos mucho, ¿no? Y apreciar mucho su final aparición. Y creo que valió mucho la pena como todo el trabajo que se aventaron, porque sí es un súper libro. Yo de veras que les felicito, no solo por el haberme hecho caso a mi gran sugerencia, sino, no, por haber hecho este trabajo y por todo lo que implicó, por todo el trabajo de traducción, de montaje, ¿no? De adaptación. Y sí, como para hacer este contagio de estas otras escrituras, ¿no? Y yo he visto ya como hay mucho interés bueno, donde vemos todo, donde nos encontramos ahora, ¿no? En las redes, como por un lado porque es David Byrne, pero por otro porque en efecto tú te asomas al libro y el libro es muy, te atrapa, ¿no? Te engancha, te llama la atención, es accesible, es retador, no sé, es muy carismático. Sí, totalmente. Y además es un poco como estos libros que como que te empujan a la mímesis, ¿no? O sea, como en el ejercicio, como estos ejercicios que empezó el artista plástico gringo Joe Brainerd, pero después siguió Derek y bueno, Pasolini, Margot Glantz, que empiezan con la anáfora de me acuerdo, ¿no? Sí. Tal. Como que siento que este libro también provoca eso, ¿no? Como la vocación por explorar tus propios como rizomas improbables, ¿no? Y todas bueno, yo llevo toda la presentación con un lápiz en la mano. ¿Y cómo termina su texto, no? Tengo mi linterna aquí, ¿no? ¿Sí? Tengo mi linterna. Exactamente. Pues qué buena onda, gracias Mónica, de verdad, por tu tiempo y tus sugerencias sobre todo. Si hay alguien más que nos quiera comentar algo, ahora sería el momento de hacerlo, que estamos rumbo al cierre. Por supuesto, el libro se encuentra en el sótano, en la página del sótano, lo pueden encontrar y les llega a la comodidad de su hogar o, mejor aún, visiten alguna de las sucursales. Además es muy bonito la portada, los materiales, es un libro muy cuidado en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué no muestras el despliegue del sí, estos textos que él ofrece como explicación están puestos como en esta pequeña separata, que está también ilustrada, y bueno, ¿no? Y que tiene estos bonitos arbolitos, y es este acordeón que podemos ver, ¿no? Que forma parte. Entonces es un libro que se despliega para todas las direcciones. Y es un libro corporal, insisto, o sea, es un libro que te obliga a tener una relación, o sea, para leerlo extiendes el brazo, lo giras, ¿no? Tu ojo va para un lado y para el otro. Es decir, muchas veces pensamos que la lectura es muy pasiva, pero en realidad hay una parte del cuerpo, bueno, hay muchas partes del cuerpo involucradas, pero en particular libros como estos, sistemas de libros como estos, te hacen como volver a jugar, ¿no? Desplegar, y creo que eso también tiene que ver con esta linterna y esta forma de iluminar otros mundos y otros alcances. De acuerdo. Pues muchas gracias, querida. Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues vamos a cerrar. Y nada, invitarlos a acercarse al libro y a hacer sus nuevas experimentaciones con formas de escritura y este tipo de ejercicios de la filosofía visual de David Byrne.
Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Eso, Mónica, muchas gracias. Eso, hasta luego.